La estabilidad conseguida por Alacán I fue aprovechada por su hijo Abderramán II, que organizará el Estado, reordenará la actividad económica, establecerá relaciones de política exterior e iniciará la segunda ampliación de la mezquita de Córdoba. En sus primeros años adoptó una imagen de moderación para ganarse el mayor apoyo posible, por ejemplo, con los alfaquíes que denunciaban la relajación de costumbres, ordenó derribar el mercado de vinos del arrabal de Sacunda, que había sido tolerado por su padre a pesar de la prohibición corónica. Y por otra parte intentó ganarse a la población que estaba irritada por los abusivos impuestos. Así ordenó crucificar al conde Rabí, responsable de la recaudación de los impuestos. Abderramán II tomó como modelo la administración califal abasí. Centralizó el poder político y administrativo en un solo órgano, la Diwan, que hasta entonces a solo se ocupaba de las funciones económicas y financieras. Este organismo se dividió en dos secciones: la Cancillería, que se encargaría de las cuestiones políticas, y el Tesoro, de las cuestiones económico-fiscales. Ambas instituciones estaban dirigidas por visires, que serían como los actuales ministros, y entre ellos se eligió a uno como primer ministro, al que se denominaba Ayib. Por otra parte, perfeccionó los mecanismos de control de la administración territorial. Las provincias, las coras, estaban gobernadas por un gobernador, el vali, un jefe militar y un juez, el cadi. Las ciudades dependientes de los gobernadores de provincia estaban controladas por el señor de la ciudad, el saif al-Madina, y por otra parte se fijaron las marcas fronterizas. Por último, aumentó el poder e influencia de los jueces, que eran seleccionados según sus conocimientos y cualidades morales, y eran los únicos que podían enfrentarse al gobierno con propuestas de rectificación. Al final, los jueces también se corromperían cuando asumieron funciones de carácter político. Durante su emirato mejoró la economía, las arcas estaban llenas, gracias al quinto del botín conseguido de las aceifas de los reinos cristianos, al monopolio sobre la acuñación de moneda y de la industria textil de calidad, sedas, brocados y telas preciosas, al aumento de la actividad comercial con Europa y el norte de África, y por último a la política fiscal propuesta, con un aumento de los impuestos y un mejor control de los ingresos. Como os he dicho al principio, inició Abderramán II una política exterior teniendo relaciones con Bizancio y con los Emiratos Independientes del norte de África. Se realizaron intercambios diplomáticos donde se exaltó el prestigio de Al-Ándalus y se consolidó la imagen exterior del emirato. Y asimismo se hicieron intercambios comerciales. Al-Ándalus importó cereales y hombres para el ejército, y la mayoría de los negocios se realizaban por vía marítima ante la inestabilidad de las rutas terrestres. Sin embargo, ni Abderramán II ni sus sucesores aprovecharon la oportunidad de explotar el comercio marítimo del mar Mediterráneo por tener que atender el mantenimiento de sus dominios. La gran beneficiada fue Venecia, que se convertiría en los siglos venideros en la gran intermediaria comercial. Abderramán II era todo lo contrario a su padre Alacán I. Era amable, le gustaba el lujo, la poesía y las mujeres. Se aisló de sus súbditos, convirtiéndose en un personaje casi divino, rodeado de todo tipo de lujos y etiquetas. A esto contribuyó la llegada de artistas y literatos acogidos a la protección del emir por medio de mecenazgos. Entre ellos destacó el músico iraquí Ziryab. Ziryab, además de músico, destacó como astrónomo, lingüista, poeta, meteorólogo, químico, botánico. Introdujo en Córdoba productos de químicos para la belleza corporal, el corte de cabello para hombres y mujeres, el afeitado masculino, una cocina más refinada con recetas desconocidas. Introdujo el orden en que debían servirse los platos en las comidas, el uso de la cuchara y de las copas en la mesa. Asimismo, introdujo el juego del ajedrez y del polo. Otras costumbres y otras supersticiones que trajo de Persia Ziryab, como los antojos de las embarazadas, los niños que juegan con fuego se mean en la cama, tomar rabos de pasa es bueno para la memoria, el miedo a los espejos rotos y al número 13.
Aparte de esto, Ziria se convirtió en el principal consejero del emir, le enseñó a ser un rey oriental. Ziria era un gran maestro de la etiqueta y de la buena conversación, atributos muy importantes para la diplomacia. Por otra parte, la ciencia en el Emirato despega, no por sus descubrimientos, que sí los hubo, sino por la recuperación del saber griego e indio, a través de la traducción de los textos de los grandes sabios como Aristóteles, Arquímedes, Apolonio, entre otros. Y por último, urbanizó las ciudades y mejoró sus infraestructuras. Restauró y renovó los sistemas de distribución de agua corriente, construyó edificios y amplió la mezquita de Córdoba. De los 30 años que duró su emirato, solo 4 o 5 no hubo revueltas, y de todas ellas salió airoso y fortaleció su poder siguiendo la política de su padre Alacán I, aumentando el número de cuerpos armados extranjeros que no se relacionaban con la población, y asimismo construyó nuevas fortalezas. Al igual que su padre y su abuelo, su tío Abdalá volvió a intentar hacerse con el emirato. Esta vez lo que alegó fue la ilegitimidad de Abderramán II, ya que no era hijo de una esposa, sino de una concubina, que además era de sangre visigoda. Esto no fue a más porque Abdalá, que estaba enfermo, murió y los territorios de Levante que él controlaba pasaron ahora a ser dirigidos y controlados por el emir Abderramán II. Las revueltas de los gobernadores reivindicaban, como estábamos viendo en emires anteriores, una mayor autonomía, y esta vez contaron con el apoyo de los reinos cristianos, con García Íñiguez I de Pamplona por su alianza con los muladíes de los Banu Qasi, y también de Alfonso II de Asturias. Este ayudó a los rebeldes porque se beneficiaba de las crisis de estos territorios, ya que eran lugares de paso para las aceifas del emirato contra él. Por otra parte, no faltaron las aceifas de Abderramán II contra los reinos cristianos. La mayoría de ellas se dirigieron contra Álava y Galicia, regiones del Reino de Asturias, pero también hubo contra los condados de la Marca Hispánica. Durante su emirato aparece un nuevo enemigo, los vikingos. Procedentes de Escandinavia a finales del siglo VIII, iniciaron ataques a monasterios, ingleses e irlandeses en busca del botín y de la captura de prisioneros. Los prisioneros ricos se pedía un rescate y los prisioneros pobres eran vendidos como esclavos. En el año 844 fracasaron en las costas asturianas y gallegas, siendo derrotados por Ramiro I, fracasaron en Lisboa, no así en Al-Ándalus, donde llegaron a Sevilla, que la tomaron, y durante más de 40 días saquearon la ciudad y sus alrededores. La consecuencia que trajo el ataque de los vikingos en Al-Ándalus fue el amurallamiento de Sevilla y de la ribera del Guadalquivir, la instalación de puestos fronterizos en la costa atlántica y la potenciación de la flota musulmana. Esta política centralizadora de Al-Ándalus en el emirato de Abderramán II estaba basado en una radical islamización del emirato. El emir abrió sus puertas a los modos, usos y costumbres orientales con el objetivo de borrar las huellas de culturas anteriores. Consiguió extender la lengua árabe por todo el emirato y la hablaban y la escribían por igual tanto musulmanes como judíos y cristianos, fueran conversos o no. Por tanto, la situación de los hombres del libro, los judíos y mozárabes, estaban marginados no desde el punto de vista religioso, porque se les toleraba el proceso de su culto, sino desde el punto de vista étnico. Pero la intransigencia de los alfaquís hizo la vida de los mozárabes mucho más difícil durante el emirato de Abderramán II. Muchos, para evitar la discriminación, aceptaron las modas, costumbres y la cultura musulmana, y como consecuencia de ello surgió un movimiento mozárabe liderado por Álvaro de Córdoba, en defensa del mantenimiento, costumbres, cultura y la religión tradicional católica. Todo estalló en el año 850, cuando el sacerdote perfecto de la iglesia de San Acisclo profirió insultos contra Mahoma. Fue condenado a muerte y se ordenó que su ejecución fuera pública como advertencia a los demás cristianos. Álvaro y su discípulo Eulogio prepararon un movimiento de resistencia basado en el martirio voluntario. Consistía en comparecer ante el cadi de la provincia, injuriar a Mahoma y sufrir la consecuencia, que era la pena capital.
Al año siguiente, varias decenas de mozárabes, clérigos religiosos y laicos, se presentaron ante los cadis. Las reacciones, pues la mayoría de los cristianos no comulgaba con estas acciones tan radicales, y el gobierno del emirato desaconsejó a los cadis la aplicación rigurosa de la ley. Sin embargo, el movimiento del martirologio continuó y las ejecuciones hicieron lo mismo. Pero este fenómeno no se extendió, solo ocurrió en la capital andalusí, en Córdoba. Por tanto, Abderramán lo que hizo para acabar con ellos es apoyarse en los mozárabes moderados. Estos, por temor a perder sus cargos o por miedo a sufrir una masacre de la comunidad mozárabe, desautorizaron a los mártires. En el año 852 se convocó el Concilio de Toledo, donde se prohibió el martirio equiparándolo al suicidio que estaba prohibido por Dios. Eulogio y Álvaro no aceptaron tal decisión y los obispos decían que los obispos habían votado forzados por los musulmanes. Abderramán II ordenó la detención de los principales dirigentes con el objetivo de impedir la comunicación con sus fieles. Pero esto tampoco dio resultado, ya que Eulogio hizo llegar un escrito que sirvió de aliento a todos los mozárabes. Con el sucesor de Abderramán II, su hijo Muhammad I, se endurecieron las medidas, y en el año 859, con la ejecución de Eulogio y 48 más, 28 hombres y 10 mujeres, podríamos decir que el movimiento del martirologio mozárabe desapareció. Al igual que su padre, se ocupó más de generar posibles herederos que de formar a uno para sucederle. A la muerte de su esposa Al-Sifa, según los cronistas la única la que amó, dos concubinas se enfrentaron por conseguir ser favorita del emir y colocar a sus hijos en la línea sucesoria. Una de ellas, Tarub, fracasó en 2 ocasiones de envenenar al emir y colocar a su hijo Sulaimán en el trono. Al final, Abderramán II nombró como su sucesor a Mohamed I, primogénito hijo de Al-Sifa, y se enfrentará a los mismos problemas que su padre: lucha por el poder y sublevaciones de los gobernadores de las marcas fronterizas.